Espejo, nuestra línea horaria de las 20:30 por nuestros canales, Vera TV y también en YouTube, para que ustedes tengan, bueno, distintas versiones de la realidad tan carismática como es la misma, en estos momentos de pandemia, donde parece que algunas cosas se hubieran detenido, esta sensación de ahogo, de angustia, de encierro que casi todos padecemos, y sin embargo se van gestando hechos políticos muy importantes en el país, y bueno, de alguna forma también esto refleja una realidad que también está cambiando. Yo estoy recibiendo con muchísimo gusto al politólogo Daniel Chaschetti. Con él quiero conversar sobre la realidad política uruguaya, en un análisis, como lo hemos hecho en tantos años atrás con él, permanentemente sobre la realidad política y social, y en este caso, bueno, muy particular, porque la pandemia ha dejado distintas realidades coexistentes. Ha dejado, por ejemplo, una cantidad de pobres nuevos, una cantidad de gente viviendo en barrios, bueno, de estos que llamamos cantegriles, pero que realmente son barrios que no tienen todas las condiciones para sus habitantes, y bueno, y tantas otras cosas de la realidad política. Bienvenido, Daniel, tanto tiempo. ¿Cómo estás, Raquel? Muchas gracias por invitarme. Siempre digo que, y me acuerdo, que la primera vez que fui a un programa de televisión como politólogo fue a la serie El Agua, y allá por 1999. O sea que ya pasaron 22 Mira, años de aquel momento. Así que bueno, para ¿qué mí te siempre es un parece? Mucho gusto, tiempo de conocernos y exacto, mucho siempre es un tiempo gusto de compartir contigo. yo acompañé mucho a los primeros politólogos, porque no era tan frecuente encontrar No, politólogos y que se los consultara. totalmente, totalmente. Y bueno, esa experiencia fue muy linda, me dio la oportunidad de, bueno, de que mucha gente me conozca, y también de conocer a muchos políticos, ¿no? Porque tus programas siempre combinaban mesas de análisis con bloques de entrevistas a políticos, y eso estaba bueno, ¿no? Y ahí conocí a Jorge Valle, conocí a No, Tabaré Vázquez. La verdad es que siempre tengo un buen recuerdo de aquella época, ¿no? de aquella época. Y bueno, ¿sabés qué? Es interesantísimo eso, porque encuentro de pronto diputados o ediles de distintos partidos políticos que se han formado mirando la serie El Agua, porque en realidad no era un mérito propio, era, digamos, formábamos o construíamos entre todos opinión. Claro, Y no era una cuestión de un sector. Recién hoy se está entendiendo que nosotros transversalizábamos todas las opiniones, pero el tiempo requiere lo suyo, requiere que pase, sí, para que es se cierto, entienda. es cierto. Es cierto, y además, bueno, este, en aquel entonces teníamos algunas cosas que hoy estamos empezando a ignorar, ¿no? Por ejemplo, eran programas muy plurales, hoy hay una cierta polarización en los medios, yo creo que un cierto sesgo, y eso no le hace nada bien al debate público. El debate público necesita de todas las voces, de la confrontación de opiniones, de ideas, y bueno, supongo que es producto de un momento muy especial que estamos viviendo, ¿no? Un momento que nos tiene a los uruguayos eh, Tal vez lo muy sea, preocupados, muy lo que, preocupados. a ver, espero que, no, que sea solamente la fotografía de un momento y que no Sí. sea algo que se vino a instalar. Cuando hoy leía, no sé si es cierto, tú me dirás, que ANEP puede haber pasado una circular prohibiéndole a los maestros hablar del gobierno o de situaciones políticas. ¿Eso es así? No, la verdad que no lo escuché, pero bueno, me parece que es parte de la situación, ¿viste? A ver, la pandemia condiciona todas nuestras conductas, en términos individuales, así como colectivos. ¿M? En términos individuales, porque bueno, tenemos restricción de movimientos,
no podemos juntarnos con nuestros familiares, amigos, hacer asados, tener actividades que sean, que aglomeren gente. Estamos siempre pensando y si nos movemos o no nos movemos, el riesgo de contagiarse, y luego contagiar a otros. Y a nivel colectivo lo mismo, ¿no? Yo diría que, bueno, que todas las organizaciones sociales, los sindicatos, los clubes deportivos, están todos funcionando al mínimo. Entonces, en ese marco, bueno, yo diría que hay grandes dificultades de expresión de distintos intereses. Este, Pongamos el ejemplo de la campaña de recolección de firmas contra la LUC, ¿no? Que es una campaña que se hace a media máquina, con mesitas, donde no hay muchos ámbitos para discutir, por lo menos en los grandes medios no hay no está abierta la oferta para poder discutir sobre la LUC. Y bueno, yo lo que veo es que los sindicatos se las ingenian y bueno, ahí surgen algunos temores de parte de los gobernantes. Por ejemplo, que los docentes no hablen de esos temas en los centros de estudio. Es un temor natural, no es bueno que se contamine de esa manera, pero lo cierto es que también tenemos que confiar en los docentes, ¿no? En su buen criterio, en su equilibrio, en su ponderación. Tenemos que apostar a eso, ¿no? Y hacer responsables a las personas, ¿no? De sus tareas y de sus profesiones. Pero creo que es un momento particular y especial. Si una circular de ese tipo salió, capaz que no es lo mejor, capaz que lo único que hace es agregar más leña al fuego. Lo que deberíamos hacer es tratar de tener todos un poco de paciencia. Yo creo que el año que viene ya habremos superado esta situación y bueno, la vida será más normal y el sistema político va a funcionar de manera ya también más normalizada. La situación de la coyuntura política en nuestro país está tan quieta como la pandemia o se agita abajo. No. Esto está en movimiento, ¿no? Está en movimiento porque, digamos, a ver, la pandemia el año pasado el país la controló bien, ¿no? El gobierno tuvo una estrategia sanitaria que fue apoyada básicamente por todos los sectores, por la oposición, por las organizaciones sociales. Y yo diría que hasta el mes de noviembre las cosas marcharon muy bien. De noviembre a marzo tuvimos distintos hubo un crecimiento del contagio exponencial, luego gracias a las vacaciones se frenaron y a las medidas que fue tomando el gobierno, pero en marzo entramos en una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa con números muy malos, y con una estrategia del gobierno que no fue muy rígida, ¿no? Decidió cerrar algunas cosas y otras no, y bueno, y por tanto comenzaron los cuestionamientos, y en ese marco tenemos que ver, por ejemplo, la actuación de la comisión parlamentaria dedicada al seguimiento de la pandemia, las propuestas que la comisión le hace al gobierno, y dada la respuesta del gobierno, bueno, la interpelación que se viene al ministro de Salud Pública y a la ministra de Economía. Me parece que bueno, todo eso indica que el sistema político sigue funcionando, sigue habiendo movimientos, y obviamente el gobierno está bastante bien parado, tiene una coalición que es mayoritaria en el Parlamento, que va a funcionar como un escudo de esos ministros, pero en este caso no hay que tener expectativas en el sentido de que, bueno, de que aparezca una moción de censura a alguno de los ministros, nada de eso va a ocurrir. Lo que tenemos que esperar es un buen debate, una buena discusión de argumentos y de buenas preguntas al gobierno sobre cómo van las cosas, sobre por qué no se cambia, porque claro, si tenemos una estrategia y los números siguen siendo malos, fíjate que en unos días vamos a pasar las 5.000 muertes, que es un número duro. Y bueno, no podemos, digamos, resignarnos a naturalizar los números cada día, como está ocurriendo, y por tanto me parece que la discusión va a ser buena, va a ser interesante para la población. Entonces mi respuesta a tu pregunta es, las cosas se están moviendo,
tal vez no como si estuviésemos en una situación de normalidad, pero al fin y al cabo se están moviendo. La oposición está bastante tranquila, ¿no? Hay una aprobación al presidente de la República, creo que no ha bajado del 60%, creo, y eso a uno le surge la pregunta. Me acuerdo cuando tenía tanta aprobación Vázquez, cuando estábamos en tensión con la Argentina, en que yo le pregunté a una politóloga, ¿y sería la misma aprobación si no estuviéramos enfrentados a los argentinos? Y ahora me pregunto, si no estuviera este plan de vacunación, ¿sería la misma aprobación para el presidente? Excelente razonamiento, Raquel. Funciona así. Estamos frente a un peligro que lo sentimos colectivamente, un peligro que afecta al mundo, y en ese sentido me da la impresión que, bueno, que la gente se aferra al liderazgo, valora algunas cosas del gobierno que las hace muy bien, por ejemplo, la vacunación. El gobierno consiguió vacunas, cosa que otros países no lo lograron, ¿no? Es decir, Argentina no lo logró, Brasil no lo logró, y así podríamos seguir con la lista. Y Uruguay tiene las vacunas y está vacunando a buen ritmo. Ese, digamos, es el lado positivo. El lado negativo es las dificultades para controlar la expansión del virus, ¿no? Una expansión que dificulta el efecto de las vacunas, porque como tenemos 35.000, 36.000 afectados, o mejor dicho, de personas que están enfermas, bueno, el contagio prosigue. Entonces, digamos bueno, que cuando la gente responde las encuestas, probablemente esté pensando en muchas cosas, en la posibilidad de, bueno, de que su vida pueda seguir funcionando. Los encierros no tienen buena prensa, no tienen buena publicidad, y más cuando tenemos a Argentina al lado, que ha tenido periodos tan largos de encierro y resultados sanitarios tan pobres. Entonces, es probable que cuando miramos las encuestas, lo que esté pasando es eso, ¿no? Es que la gente está valorando algunas cosas bueno, que tal vez pueden ser pasadas por alto porque son parte de nuestra cotidianeidad. En segundo lugar, lo que me gustaría decir es bueno, que una cosa es preguntar por la aprobación del gobierno y otra cosa es evaluar las políticas públicas. Cuando la empresa Factum mostró una evaluación de algunas políticas públicas, o por ejemplo la política económica, la política de combate a la pandemia, la política de seguridad, ahí comenzamos a ver los matices, ¿no? Los grises. Y vemos que, bueno, que la población sabe diferenciar las cosas, ¿no? Yo diría que hoy probablemente debe haber políticas que están muy cuestionadas por la población y otras que no lo están. Y que en definitiva la pandemia está encubriendo en Ahora, cierto modo eso. Lo que yo no he visto en la televisión abierta y en los medios en general es un debate franco, un debate de ideas, porque me parece que o todo está mal, o los que no piensan como nosotros son nuestros enemigos, una cosa así, ¿no? Y me parece que eso es muy, muy antiguo, eso nosotros lo habíamos corrido de nuestra agenda, ese tipo de planteos. Sí, sí. Hay una tentación por los razonamientos efectistas y fáciles. Por ejemplo, que se cuestione que la oposición llame a un ministro al Parlamento es insólito. Pensemos que en el primer año de las anteriores legislaturas, me estoy refiriendo a todas las legislaturas desde 1985 a la fecha, en promedio se hicieron 4 llamados a sala por parte de la oposición. En el 2020, el primer año de esta legislatura, no se hizo ningún llamado a sala. La única interpelación que hubo la realizó el diputado Eduardo Luz contra ministros del gobierno que su partido apoya, y para cuestionarlos por
políticas públicas desarrolladas por los ministros del Frente Amplio. O sea que no fue una interpelación en el sentido típico. O sea, yo diría, vos decías hoy, la oposición está quieta, yo diría, sí, bastante quieta. Si la comparamos con cualquier oposición de la región, es de las oposiciones más moderadas que podemos observar. La oposición en Uruguay no pone a la gente en la calle. No es Colombia, no es Chile, no es Argentina. Recordemos Argentina con los banderazos, ¿no? O sea, cada domingo un banderazo. Bueno, nada de eso hemos visto en Uruguay. Yo creo que el Frente Amplio se ha tenido una estrategia que trazó allá por abril. Hay una declaración, marzo o abril, una declaración donde su bancada de legisladores decía que iba a ser una oposición responsable, y me parece que básicamente lo ha hecho. Y yo creo que el gobierno esto lo entiende. Y tal vez en el marco de estas polarizaciones de redes sociales perdemos de vista eso. Me parece que el Frente Amplio no ha tirado de la piola, y por tanto lo que hay ahora son chisporroteos, ¿no? Es decir, llama a un ministro y se le critica por llamar a un ministro, pero quien lo critica sabe muy bien que era razonable, ¿no? Han habido años donde se han llamado a ministros por decisiones muy de poca importancia, ¿no? No grandes decisiones, sino decisiones puntuales. Cerrar una determinada dependencia, bueno, la ministra que vaya al Parlamento a responder. Bueno, nada de eso hemos visto hasta ahora. Vimos la interpelación a Arbeleche por el asunto de Alfi, y ahora el Parlamento va a discutir sobre la estrategia sanitaria. Entonces, bueno, esperemos que, bueno, que ese tipo de argumentos fáciles y de efecto queden de lado. Estoy criticando los argumentos de los oficialistas, pero también del lado de la oposición hay una tentación también a utilizar mecanismos simplistas, ¿no? Entonces yo creo que este es un problema más general, ¿no? No afecta a un solo bando, Y digamos. sí, es como si hubiera empobrecido la discusión política, hubiera desaparecido así como rápido, como se instaló la pandemia, se parece que se hubiera... pero, por ejemplo, hay cosas que reiteradamente se enmarcan y se ponen en la agenda de la gente. ANCAP y su estado deficitario, la situación de tener que subir las tarifas, el ante la arena y el gasto extra. Bueno, yo creo que el oficialismo tiene claro sus políticas. Yo lo que siento, y por eso te consulto, es que me parece que el Frente Amplio en eso de oposición responsable se disgregó, estará buscando una forma de actuar o de Puede ser, reorganizarse. puede ser que haya perdido perfil. No hay que olvidarse que el Frente Amplio está en una etapa de transición. Sus líderes históricos se están retirando, falleció Tabaré Vázquez, los nuevos líderes emergentes no están totalmente consolidados. Hay dos de sus probables precandidatos para la próxima elección que están gobernando intendencias. Entonces, el Frente Amplio es un partido con muchas voces, es muy polifónico. Siempre ha sido así. Hace 5 años, en el 2016, cuando mirabas los partidos tradicionales, vos veías que Larrañaga tenía una visión de las cosas y la calle Pou tenía otra, y muy distinta era la visión de Sanguinetti. O sea, eso es natural, me parece, de que haya distintas voces. Puede ser que ocurra eso. Yo lo que veo es que el gobierno es un... También puede ser. Yo lo que veo es que el gobierno, esto hay que imaginarse como un partido de cartas, ¿no? El gobierno es un buen jugador de cartas, siempre tiene un naipe adecuado para tirar, ¿no? Entonces, la discusión, cuando en la opinión pública o en la agenda en la agenda de la opinión pública, por ejemplo, el problema de las muertes o del contagio en la pandemia gana demasiado espacio, el gobierno tiene siempre algún naipe para tirar. Ese naipe puede ser la ante la arena, la regasificadora. Yo lo considero esto parte del juego político. Es parte del juego político. El Frente Amplio cuando gobernaba también lo hacía, ¿no? Colocaba sobre la mesa, yo qué sé, el 40% de pobres que le dejó el gobierno de Jorge Valle,
o bueno, la situación de debilidad de muchas empresas públicas. O sea, me parece que hay un juego de ese tipo. El punto es que acá lo que en definitiva termina primando es la inteligencia con la que se mueven los actores. Es decir, si el Frente Amplio no tiene capacidad de rebatir, bueno, ciertas cartas que le tira el gobierno, evidentemente está fallando, ¿no? Y ese es el sentido del juego político. De todas maneras, esto no faltan 3 años para las elecciones. El único ente que puede dar un veredicto final es la ciudadanía a la hora de votar. Y por ahora lo que tenemos son algunas aproximaciones con cada encuesta que sale, ¿no? Es decir, cada encuesta nos confirma que bueno, el gobierno lo está haciendo, se las está arreglando, ¿no? Lo está haciendo bien, se las está arreglando, mantiene su popularidad y bueno, está lejos de ser un gobierno débil, ¿no? Por lo menos por ahora. El resurgimiento de gente bajo la línea de pobreza, ¿podría ser un argumento utilizado en este momento o nadie se anima a tocarlo? No sé, se me ocurre pensar eso. Viste que cuando la calle Pou sustituyó a Bartol en el Ministerio de Desarrollo, Mónica Xavier escribió un tuit que decía algo así como que Bartol había dejado 100.000 nuevos pobres. Y de inmediato saltaron algunos diputados o senadores a decir que era un disparate que se enfocara o se interpretara la gestión de Bartol de ese modo, ¿no? Porque bueno, el gobierno lo que hace es tratar de ubicar todas las consecuencias de la pandemia como producto de un fenómeno exógeno, externo, que nos vino a afectar. Es decir, lo que le pasa a Uruguay también le pasa a los demás países del mundo. Entonces, que aguante los pobres o que la economía esté en crisis o que tengamos muertos por la pandemia es algo que le está pasando a todo el mundo. Ese es el argumento del gobierno. En parte tiene razón, porque es así, en todas partes ocurren cosas parecidas. Ahora, lo que en verdad el gobierno tiene que explicar son los volúmenes, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener 5.000 muertos que tener 2.000. No es lo mismo tener 100.000 pobres que tener 50.000. O sea, digamos que el volumen de cada uno de los problemas tiene que ver con lo que el gobierno hace, ¿no? Y yo creo que sería muy sano que la discusión se centrara en ese punto, ¿no? Es decir, ¿hiciste todo lo posible para evitar muertes? ¿Hiciste todo lo posible para evitar que mucha gente caiga en la pobreza? ¿Hiciste todo? Esa debería ser la discusión. Y el gobierno debería decir, sí, mira, hice esto, esto y esto. Esa sería la discusión más sana. Lamentablemente, bueno, muchas veces nos vamos por las ramas y se utilizan cartas como repetidas, ¿no? Como decían, mira Argentina, mira Argentina, mira Argentina. Entonces, ese tipo de cosas no ayuda mucho. Bien, ¿te parece que se está debilitando a las empresas públicas en esta administración o que se está haciendo un buen trabajo de sostenerla, de sostenimiento? No tengo argumentos, no tengo evidencia como para sostenerlo primero, ¿no? No puedo Ajá. decir que haya una política direccionada a debilitarlas. Lo que sí sé, y es el presupuesto de cómo tenemos que analizar, es que este es un gobierno con una ideología liberal. Es decir, no cree tanto en el Estado y cree más en el mercado. Esa es la gran diferencia con el Frente Amplio. El Frente Amplio cree más en el Estado. Tal vez adentro de la coalición de gobierno hay sectores como digamos el Partido Colorado y Cabildo Abierto que confían un poco más en el Estado y defienden un poco más al Estado. De hecho, fíjate que la ley de medios está trancada por Cabildo Abierto. Y uno de los puntos por los cuales Cabildo Abierto ha trancado la ley de medios tiene que ver con, bueno, cómo la ley de medios abre a los privados la utilización de la infraestructura montada por Antel. Entonces ahí vos tenés que hay matices, ¿no? No todo es igual. Entonces, a la hora de mirar las empresas públicas, bueno, hay que ver si efectivamente hay una orientación decidida a debilitarlas para que gane terreno los privados. Yo no creo que esa sea una estrategia inteligente. Además, tenemos que saber diferenciar.
Una cosa es cuando el Estado es monopólico y, bueno, y el gobierno tiene la idea de que sería bueno introducir formas de competencia para que el Estado compita. Ese es un argumento interesante que vale la pena discutir. Otra cosa es decir lisa y llanamente que, bueno, que en realidad estamos vendiendo servicios de Internet peores para que la gente se cambie, ¿no? Eso es difícil de demostrar. Y bueno, si alguien lo demuestra, debería tener datos, ¿no? Y cifras. Y por ahora no vi a nadie que lo presentara, ni siquiera los sindicatos que están adentro y que saben bien cómo las cosas funcionan. Otra forma de medir es el nivel de inversión. Sabés bien que para que los servicios públicos funcionen hay que estar invirtiendo permanentemente, ¿no? Entonces yo veo que algunas empresas siguen invirtiendo o por lo menos tienen algunas iniciativas de extender servicios. Antel recientemente inauguró nuevas torres que llegan a sectores bastante olvidados del país. Esto indicaría que, bueno, que Antel todavía sigue teniendo digamos, por lo menos una propensión a cubrir todo el territorio y a brindar mejores servicios. Pero bueno, no sabemos qué está pasando en otras empresas. El directorio de ANCAP se queja de que necesita una nueva inyección de capital para poder afrontar inversiones. Hay algunas cuestiones pendientes en ANCAP. Hay que ver UTE, qué es lo que pasa, pero una forma de saber si se quiere debilitar o no es revisar si están previstas inversiones, si se van a hacer, si se toma en cuenta todo lo que resulta necesario para que la política pública que presta o brinda el ente se lleve adelante en las mejores condiciones. Una de las medidas más frecuentes ha sido el descuento, ¿verdad?, de los sueldos de los empleados públicos y otras medidas que son como paliativos, pero que no se enfocan directamente en los sectores. Inclusive creo que cuando Blanca le pregunta al presidente el otro día en Canal 10, que no recuerdo que él haya respondido cuando ella pregunta sobre cargas impositivas a los sectores más fuertes de la economía uruguaya. Sí, bueno, ahí también tenés otro indicador sobre la ideología y las preferencias de este gobierno, que son distintas a la anterior. El gobierno parte de la base de que, bueno, de que el mercado y los privados van a mejorar, a ser el motor de la mejora económica, de la reactivación, y por tanto está evitando cargarlos con cualquier impuesto. Del otro lado, al revés, ¿no? Hay un recorte de los salarios, el impuesto COVID dirigido únicamente a los empleados públicos, una negación de aplicar un impuesto temporal similar al impuesto COVID a los exportadores, ¿no? que este año están teniendo ganancias extraordinarias. Entonces, bueno, ahí están las preferencias del gobierno, ¿no? Es decir, esto es, a veces uno lo explica y hay gente que se lo toma mal, pero en realidad, por eso no son lo mismo, por eso son partidos, ¿no? La palabra partido te lo dice todo, ¿no? Es una parte de la sociedad que piensa de un modo y otra parte de la sociedad que piensa del otro, ¿no? Entonces, bueno, estas son las preferencias que tiene el gobierno. El gobierno cree que las cosas funcionan de otra manera, es decir, cree que una vez que se reactive el mercado, eso va a generar una dinámica, va a aumentar el empleo y así todos nos iremos favoreciendo. La otra parte lo ve de otro modo, cree que el Estado tiene que tener una actitud más proactiva y que se deben cuidar otras cosas. Pero bueno, para eso hacemos elecciones, ¿viste? Eso es lo otro que no tenemos que perder de vista. Se hicieron elecciones en el 2019, ganaron los partidos tradicionales, la coalición multicolor, y yo creo que cuando un partido gana una elección, tiene por lo menos el derecho legítimo de intentar cambiar las políticas públicas. Y es lo que estamos viendo. Y digo intentar, porque en realidad la democracia no funciona en términos mayoritarios. No es que el que gana viene y cambia todo. No, bueno, tiene que convencer al Parlamento, convencer a la sociedad civil, a los sindicatos, y siempre hay mecanismos para oponerse. Lo que pasa es que estamos en pandemia, pero es probable que si no hubiésemos estado en pandemia y se rebajan los salarios, hubiésemos tenido paros, movilizaciones, huelgas que en pandemia no se pudieron ver. Eso me parece que es lo que está ocurriendo.
Para estos últimos minutos me gustaría preguntarte, ¿Cabildo Abierto se desmarca del gobierno? Ahora viene una interpelación seguro al ministro de Salud Pública y a la ministra de Economía, pero ¿cómo se puede evaluar digamos, ver Mirá, cómo se van perfilando? sabés que esto es un tema que muchas veces discutimos con nuestros colegas en el Departamento de Ciencia Política, ahora lo hacemos por Zoom, claro está, pero yo creo que Cabildo Abierto es la novedad más importante que ha tenido el sistema de partidos en los últimos 35 años, ¿no? O sea, apareció de la nada y consiguió el 11% de la votación. Cuando Sanguinetti, Lacalle Pou y Larrañaga se juntaron en el 2018 y se pusieron a planificar la estrategia electoral para derrotar al Frente Amplio y luego construir una coalición de gobierno, jamás pensaron que iban a tener que lidiar con un socio como Cabildo Abierto. La coalición iba a ser de blancos y colorados con el Partido Independiente. Esa era la coalición. Ahora, Cabildo Abierto apareció y votó muy bien y le robó votos a los partidos tradicionales. A su vez, los partidos tradicionales le robaron votos al Frente Amplio, pero eso, los estudios electorales muestran que ese fue básicamente el trasiego de votos. Es verdad que Cabildo Abierto, a ver, 1 cada 4 votos de Cabildo Abierto vienen del Frente Amplio, pero el grueso vienen de los partidos tradicionales y de las fracciones de derecha de los partidos tradicionales. Entonces Cabildo Abierto está bien posicionado, bien anclado, pero sabe bien que es un partido nuevo. Los partidos nuevos tienen el desafío de institucionalizarse. Esto es, institucionalizarse supone que, bueno, que el partido se organice, tenga instituciones internas, organizaciones, que tenga procedimientos, rutinas, que tenga un discurso común, porque cuando Cabildo Abierto se formó y llega al Parlamento, el único pegamento interno que tenía era la adhesión a Manini. Luego tú hablabas con varios diputados y cada uno pensaba a su manera, ¿no? Yo creo que ese proceso lo están haciendo, pero todavía es muy incipiente. Cabildo Abierto lo que quiere hacer es permanecer como partido, y para eso tiene que representar a sus votantes. La representación de sus votantes se hace basada en, bueno, en las salidas semanales, en la conversación, y ellos creen que, bueno, que tienen que representar a un electorado de pequeños comerciantes, de pequeños productores, de sectores sociales que están en situación de vulnerabilidad, y buena parte de su agenda está centrada en ese tipo de asuntos. Esa agenda converge con la del Frente Amplio. Y es una agenda que, digamos, que le provoca y le genera rispideces adentro de la coalición. Con esto no quiere decir que Cabildo Abierto se va a ir de la coalición, simplemente que Cabildo Abierto como partido sabe bien que si quiere tener futuro tiene que hacer estas cosas, dar señales de independencia, de autonomía del gobierno y evitar que todo el rédito de las cosas buenas que pueda lograr el gobierno se lo quede el presidente, porque ese es Sí, otro de los peligros. Cuando se forman sí. coaliciones, los beneficios se los queda el partido del presidente, y cuando no hay beneficios y hay costos, los costos se reparten entre todos, ¿no? Entonces es Pero una situación un sí, poco... parece que el gobierno, sí, el Partido Nacional, digamos, se ha fortalecido con los cambios de ministros. Sí, Eh, Porque podía parecer al principio que se perdía en la diversidad con Talvi, Bartol, que no era de ningún partido, que era de no sé qué, así. Y en realidad lo que ha hecho el Partido Nacional es reafirmarse, ¿no? Más sí. fuerza. Sí, eso lleva a una discusión que tenemos dentro de la ciencia política, si esto es una coalición en el sentido estricto o si es un gobierno del Partido Nacional con apoyos. Yo creo que es una coalición, pero que no hay duda, vos tenés razón cuando decís que desde el gabinete original a lo que tenemos hoy ha habido un proceso de avance del Partido Nacional, ¿no? Y sobre todo del sector del presidente, y de los políticos más cercanos a su círculo. Este, y, y bueno, es llamativo. Por ahora los socios lo han tolerado,
Hay que recordar que, bueno, que salió Talvi, pero al Partido Colorado se le dio otro ministerio, sigue teniendo 2 ministerios el Partido Colorado y 2 ministerios el Cabildo Abierto y un ministerio el Partido Independiente, o sea que 5 de los 14 ministerios están en manos de los socios. A mí, sabés que esto que tú decís me hace acordar en la entrevista del otro día, tan comentada además, cuando el presidente de la República habla del truco de 6, Ah, claro, sí, ¿no? sí. Entonces me parece que sabe mucho de truco. Bueno, sí. Evidentemente debe ser un experto jugador de truco y de todas sus variantes, ¿no? Me parece que la metáfora es muy útil para explicar cómo él maneja el gabinete. Es una forma totalmente distinta a la que nos tenía acostumbrado el Frente Amplio. ¿Te acordás que el Frente Amplio se reunía todos los lunes y designaban a un ministro que salía como portavoz? También Vázquez sacaba al Consejo de Ministros al interior. Esto funciona de manera totalmente distinta. El Consejo de Ministros se reúne para tratar grandes temas y luego lo que hace la calle Pou es ir viendo a los líderes y luego ir viendo a los ministros y juntándolos de a 2 o de a 3 para coordinar asuntos. Es una forma diferente. Yo diría mucho más flexible que la forma que usaba el Frente Amplio, que era un poco más rígida. Pero lo cierto es que, bueno, es que con el modelo de funcionamiento que tiene la calle Pou, evidentemente los socios pierden oportunidad, ¿no? Porque no siempre están en el candelero. Si el Consejo de Ministros se reuniera todas las semanas, bueno, ellos iban a estar sentados allí, iban a tener la oportunidad de decir todo lo que pensaran todo el tiempo. En cambio, ahora son contadas las ocasiones en que eso se puede dar. Pero bueno, la calle Pou lo hace de ese modo porque él sabe bien bueno, que en realidad, si las cosas van bien, el gran beneficiado del éxito del gobierno debería ser el Partido Nacional. Ese es un poco el rumbo que él quiere darle a las cosas y el sentido con que se mueve. Yo creo que los socios lo saben, Bien. pero todavía el espanto al Frente Amplio los mantiene unidos, ¿no? Ha sido más que un Otro, gusto este ¿no? reencuentro contigo. Seguramente nos vamos a seguir viendo, porque cuando se empiece a tranquilizar la pandemia, seguramente se empezará a alertar lo político y ahí estaremos consultándote. Bueno, para mí es un gusto charlar contigo, Raquel, te lo vuelvo a repetir y bueno, te agradezco mucho esta oportunidad y bueno, nos seguiremos viendo. Gracias, un beso grande, cariños, que pases Chao. bien. Chao. Bueno. Gracias.